Buenas tardes, muchísimas gracias a todas, a todos por venir. Gracias a la Semana Negra por seguir existiendo, por seguir alegrándonos estos días de julio, que por fin llegó el calor también. Y felices de presentar libro, yo en mi caso feliz de presentar a un autor que no había leído hasta ahora, pero bueno, en estos últimos días pues ya me he leído 2 novelas de Héctor Peña Monterola, o sea que muy bien, porque descubres a un autor y encima te lo pasas bien leyendo 2 novelas y encima tienes la posibilidad de venir a charlar con él, pues esto es un auténtico lujo. Sí. Tenía. Es un auténtico lujo. Héctor Peña es licenciado en Historia, su vida creo que va girando entre Madrid y Cantabria, y ahí, en esos, por lo menos por lo que anduve indagando por ahí, en esos viajes es donde empiezan a hacer esa vocación literaria. Confieso que antes de leer el libro de Mimo, dijo, bueno, como este libro tiene un libro anterior que es Cabárceno, había oído hablar de Cabárceno, pero no lo había leído, me sumergí primero en la lectura de Cabárceno y me sorprendió, primero porque me inquietó muchísimo ese parque donde me acuerdo de ir de pequeño y ir después con mi hija también y convertir ese parque que es como ese territorio de la infancia donde todo está muy bien en de repente una novela de terror, pues entonces me causó pues muchísima inquietud. Sin embargo, esa clave me sirvió también para Mimo, porque en Mimo también aparecen, que yo creo que, y ahora hablaremos de ello, Héctor, me aparecen situaciones, digamos, lugares idílicos y maravillosos que se pueden convertir en terroríficos. Y lo mismo sucede con las personas, ¿no? Personas normales que los vamos a poner en situaciones extraordinarias. El libro del que vamos a hablar hoy mismo se publica en 2013 y creo que este 2023, sí. Perdón. Y este libro tiene una intrahistoria, porque esto es como un libro evolucionado. Partió de cuento, relato y ahora se convirtió en novela. Me gustaría que nos aclararas eso muy bien, todo ese proceso. Y muchísimas gracias por estar, Héctor. Nada, muchas gracias en general a la organización, a vosotros asistentes. La verdad es que yo, aun siendo cántabro, teniendo Gijón cerca, tocándome por temas familiares, no había venido nunca a la Semana Negra y es una auténtica locura. Bueno, solo le falta salir y encontrarse no solo el calor, por suerte hoy no llueve como ayer, no sé, esa lluvia tan norteña, sino encontrarse una celebración de la cultura, que al final es lo que se mezcla el ocio, ¿no? Que tenemos ahí las ferias, lo que quieras, pero al final es una celebración de la cultura que es algo maravilloso, de la cultura, en este caso negra oscura, que combina tanto aspectos de lo grotesco, como te toca en la novela, como aspectos más refinados dentro de la novela policíaca, detectivesca. Así que nada, estoy muy agradecido a la organización por la oportunidad, agradezco mucho que estéis aquí. La presentación de uno mismo siempre es un poco redundante y ya la has hecho de forma maravillosa, así que no creo que haya mucho más que contar que no se explique a través de las letras. Y sí, en el caso de Mimo, yo soy cántabro. Yo he vivido muchos años, la mayoría de mi vida, de mi corta vida en Cantabria. Actualmente resido en Madrid, he bajado a vivir en Madrid en una ocasión, he vuelto a Cantabria y ha vivido esto sin serie de intervalos y la historia surgió en Madrid. Surgió poco antes de una de esas mudanzas a Cantabria y surgió como un único relato que publiqué en un portal web y que tuvo bastantes, cuando yo todavía escribía no de una forma profesional, me gustaría decir, si se puede escribir de forma profesional, no, al final lo profesional es que hay una empresa detrás que apuesta por tu obra y la comercializa. Todos escribimos de la misma manera, eso está claro. Pero bueno, tuvo una repercusión y dije, bueno, pues voy a seguir trabajando con esta historia, la convertí en un cuento para una antología que publicaban, creo que eran unos chilenos, ¿no? Una antología benéfica. Bueno, había parte benéfica y parte de beneficios, pues yo los cedí. Y el cuento, pues de hecho entró, fue el que más gustó al editor y dándole vueltas, ya de vuelta en Cantabria, trabajando diversas obras, dije, bueno, si esta historia ha gustado desde el punto de vista del asesino, del villano, voy a hacer algo diferente, voy a contar no el de las víctimas hasta el momento, o en su caso hasta el momento en el que las toca pasar por el cuchillo, sino el de esas personas que se quedan, ¿no? El que tú dices, a mí nunca me va a pasar algo, pero si le pasa algo a tu hermano, a tu mujer, a tu madre, ¿cómo te enfrentas a ello? Y el enfrentarse a ello implica tanto un duelo interior, ¿no? Cómo lo llevas, como un duelo exterior. ¿Qué hago para intentar vengarme en caso de que sea eso lo que quieres? Y la novela fue creciendo. Pero es que no terminó ahí con la novela. Yo terminé un primer borrador a finales de 2021, cuando contacté por otra novela que no está publicada con la editorial de mis primeras obras, que es, bueno, Titanium y Fan, es el mismo grupo editorial. Contacté por otra novela negra, estaba escribiendo Cabárceno, y escribí ese primer borrador, lo terminé en ratos libres entre el trabajo, casa, pero se quedó ahí porque no me gustaba, así que lo volví a reescribir. Y tampoco, se volvió a quedar en el cajón. Y sí que fue ese tercer intento en lo que terminó una novela bastante densa, bastante gruesa, que fue la obra publicada, pero es una novela que no estaba destinada a nacer. Abandoné el proyecto muchas veces, entre estas etapas de reescritura, aprendí mucho por el camino, y al final fue el cómo ha crecido de una pequeña historia de, no sé si eran 1000 palabras, hasta una novela de 150.000, que es una barbaridad
solo dándole vida a los personajes, que es al final por lo que alguien se queda de una historia, ¿no? Tú puedes comprar un libro, sobre todo de un autor que no conoces, porque te llama la trama, porque ocurre en un lugar que dices, me gusta esto aquí de vacaciones, por cualquier motivo, pero tú te quedas en esa historia porque te gustan los personajes o te gusta el estilo del autor. Y esa fue la etapa el proceso desde empezar un microrelato. Es una obra publicada, la segunda novela ya publicada a finales del año pasado junto a una antología de relatos, y que me permitió ir viendo esa evolución como autor y esa evolución a la hora de plasmar sentimientos y lo grotesco, claro. Vamos al espacio. El espacio, tú eres cántabro, lo dices, esos viajes. Cabárceno, lógicamente, el parque de Cabárceno, Cantabria. Y aquí también Cantabria está presente, pero está presente de manera directa. Es decir, es importante que la novela transcurra donde transcurre, no es un escenario cogido al uso. Hace poco estuve viendo esta temporada una serie en Movistar también, que es Segunda Muerte, también ambientada en Cantabria. Ahora parece que las series de ficción están yendo mucho hacia el norte, ¿no? Hacia Asturias también se rodó alguna, Galicia, Cantabria hay más series, País Vasco, pero insisto en lo de Cantabria, que yo creo que no es solamente, bueno, lógicamente es terreno que conoces, que es tu tierra, pero al final es importante que sea ahí, no está cogido al azar. Eso es. A mí me gusta cuando nos viene a la cabeza un paisaje bucólico, un lugar emblemático en el que la mayor parte de los recuerdos suelen ser bonitos, ¿no? Por ejemplo, la Magdalena, por un ejemplo que aparece en esta novela, o Cabárceno, que es la obra anterior. Me gusta mostrar el espejo, ¿no? El que puede ocurrir algo malo en cualquier lugar, ¿no? Y tratar con ese contraste entre el autor que lee muchas veces sobre un lugar que conoce, un lugar que él no se ha imaginado o ha experimentado entre el lector, de una manera determinada, y el poder darle la vuelta al espejo y ambientarlo allí. En el caso de Cantabria, quitando una escena de la novela que ocurre en Madrid, que tampoco podría ocurrir en otro lugar concreto, o sea, es Madrid, porque ahí está lo que se muestra. Si ese plató, en este caso, estuviese en Barcelona, sería Barcelona. Pero Cantabria se ha elegido porque la mayor parte de crímenes, es una novela, es una asesino en serie, eso lo dice la sinopsis, no estamos ocultando nada, la mayor parte de crímenes ocurren en lugares emblemáticos. Por ejemplo, la Magdalena, que he mencionado. A mí me gusta la Magdalena, pues, de ir a pasear, de que en verano hay conciertos, de una serie de eventos que se pueden hacer allí. Y en este caso se coge una escena inicial de ese estilo, además, y se le da la vuelta porque ese inicio de dos crímenes macabros, uno se narra en primera persona, otro a través de una nota o noticia, que lo conoceremos posteriormente, y de un secuestro, que posteriormente pues, tiene otras ramificaciones en la novela, también en otros lugares emblemáticos de Cantabria. Y es decir, esta novela se podría haber escrito en Asturias o en Madrid o donde fuese, pero teniendo que adaptar tanto el modus operandi del asesino como el lugar en el cual lo estamos hablando a otro lugar emblemático, otra comunidad autónoma, simplemente para que el impacto emocional sea el mismo, para que no digas, bueno, es un campo cualquiera, hemos entrado a un cadáver, si me describes el tipo de escenario, si es el pH del suelo, estado de descomposición, puedes saber ciertas cosas, bueno, aquí sabes, es este lugar, y tienes una imagen mental del todo el mundo, por lo menos en la zona norte lo tiene. Y yo creo además que es que la zona norte, prácticamente cualquiera de las comunidades autónomas que están en el norte de España, invita a escribir muchos tipos de historias diferentes porque lo tenemos todo, somos muy afortunados. Yo ahora viviendo en Madrid me doy cuenta, que ya me daba cuenta antes, pero sí, en Madrid tú tienes oportunidades laborales, tienes esa afluencia de gente que no sabes si es buena o mala, pero no tienes en el norte que tienes, bueno, ¿quieres escribir una ficción urbana? Tienes muchísimas ciudades maravillosas. ¿Quieres escribir una novela, yo qué sé, terror, de mitología, o incluso una novela negra rural? Puedes hacerlo, tienes lugares que están ambientados a un nivel tanto mitológico como fantástico, como que te puede dar ese toque agreste que dices, ¿qué puede haber aquí? ¿No quieres escribir una novela marítima? Pues tienes mar Cantábrico, puedes hacer lo que quieras. Y es en esa riqueza en la que una vez que combinas los elementos, permite contar historias que no se podían contar en ningún otro lugar, como es el caso de Mimo, eligiendo lo que he escogido. Porque si cambias el lugar, cambias el modus operandi, la novela es otra. Hablamos del espacio, vamos a hablar también del tiempo. La novela está ambientada en dos épocas diferentes. Bueno, un prólogo que sucede en el año 1996 y después ya nos vamos a la actualidad, al año pasado, básicamente. Sin embargo, en ese prólogo de 1996, estas asociaciones que a lo mejor no tienen nada que ver, pero yo te la hago como lector de la novela. Ahí me llevó un poquitín también a la película de Mystic River, el libro de Dennis Lehane y la película que hizo después Clint Eastwood, dirigió la película, porque ahí también hay un hecho en la infancia de los personajes que va a repercutir muchos años después. Y aquí va a haber algo que sucede, y no destripamos absolutamente nada. En 1996, pues
otro de los terrores infantiles, que es perdernos en un tumulto, ¿no? Pues un niño que se va a perder y va a acabar en una caseta de una gitana. Y ahí va a aparecer también algo monstruoso en principio, pero esa situación la dejamos totalmente aparcada para irnos pues a 27 años después, donde ahí es donde sí se va a desarrollar ya lo que es la novela de Mimo. Esa planificación de la novela la tenías así también en el cuento inicial, ese paso de esos 27 años. No, lo tenía así ya en el primer borrador, que se adaptaba a la novela. Bueno, el primer borrador era un año difuso, pero con un salto marcado. El segundo era en 2022, pero al final se publicaron otras obras y luego lo adapté para la publicación, pero siempre que hubiese ese margen de tiempo, en primer lugar porque a mí me gusta mucho como lector Stephen King. Y el 27 es la cifra con la que juega It, son 27, 28, es una referencia. Pero a la vez permitía que el asesino, un asesino de una tipología ritual, religiosa, tenga una edad determinada en el momento de los hechos, ¿no? Que eso luego es el subtexto, es a la hora de hablar, por un lado podemos tener referencias en cualquier obra de ficción, puede haberlas o no, y luego ese subtexto que, aparte de lo que te muestra el autor de forma evidente, empírica, hay segundas lecturas que te lo habrá hecho por esto, lo habrá hecho por lo otro, que el que sabe, ¿no? Como se suele decir. Y yo creo que Mimo es una novela que juega mucho con algo que a día de hoy sí que está dando importancia, pero igual en el 96 no tanto, que son las enfermedades mentales y los traumas. Al final eso es una escena que produce un trauma en el personaje, pero no es la única. Luego vamos a ir viendo, porque la novela alterna los capítulos normales, ¿no? Que es una fecha concreta, un día determinado, en un momento concreto y en una ubicación, con otro tipo de notas, que no sé si luego entraremos en ello, pero bueno, hago un pequeño spoiler, que es pues un recorte de prensa, una escena del pasado, una videograbación, ese tipo de información complementaria que se da al lector, primero para que adivine quién es el asesino, eso lo adivinas 60-70% de la novela, y luego el por qué, ¿no? Porque al final todos los personajes de la obra son grises, todos les sacude un trauma, que es el motivo que les lanza la narración, pero ya cargan con sus propios demonios, como nos puede pasar a cualquiera. Yo creo que al final todos tenemos nuestro pequeño saco de experiencias buenas, que son las que recordamos cuando intentamos recordar más a menudo, y malas, que son las que nos atacan por la noche. Y al final el personaje, el asesino en serie, es solo una de esas personas que ha sucumbido, que llega un momento en el que esa primera piedra que vemos en la novela, que tendrá unas repercusiones determinadas, principalmente a la hora de identificarle, y otras que van sucediendo a lo largo de su vida, que ese es el misterio de la obra, llega un momento en el que le hace crack y se rompe. En cambio, los demás personajes sí que se logran imponer a ello de una manera u otra, con mayor o menor éxito, y ser capaces de darle el salto. Y el hecho de el ambientarlo antes es para, en primer lugar, dejar al lector con la intriga. A mí es algo que me gusta, es algo muy cinematográfico, no lo utilizo en todas las obras, pero creo que aquí venía el pelo, que es el mostrar ese pequeño flashback antes de lanzarte a la narración inicial y decir qué significado tiene esta escena, ¿no? Hay veces que hay novelas en las que da igual, te lo puedes saltar, en este caso no, porque luego a la hora de ir siguiendo la investigación, que no es policial, la que nos muestra en primer plano, luego sí que hay notas de un sargento de la Guardia Civil, en este tipo de notas que van saliendo entre capítulos, es cuando va cobrando sentido lo que ha pasado hace tiempo, tanto a un nivel de eso, de poder seguir y de descubrir quién ha sido, como de los traumas que han llevado a un villano a actuar de una manera determinada. La novela, las estructuras después, ese prólogo, pero después las estructuras en 4 partes que se corresponden con las 4 estaciones de ese año 2023. Cada una de ellas van con citas. La primera parte es invierno, va con una cita de Nietzsche que dice: si matas una cucaracha eres un héroe, si matas una hermosa mariposa eres malo. La moral tiene criterios estéticos. Y después, bueno, las últimas palabras de Gustavo Adolfo Bécquer: todo mortal. Todas las sucesiones de citas nos van a indicar por dónde vamos. Yo creo que es un mal que probablemente tengamos la culpa. Yo soy librero, que a lo mejor tenemos buena parte de la culpa a los libreros, que es etiquetar las novelas rápidamente y querer decir esta novela pertenece a un género, pertenece a otro. Claro, yo cuando leí Mimo estaba un poco desconcertado, es decir, ¿por dónde la enfocamos? Porque hay elementos, hablaba de ese monstruo de ojos amarillos, hay elementos ahí fantásticos, ciencia ficción, no es lo fundamental, hay elementos de novela policíaca, porque al final hay un thriller que hay que descubrir. Sin embargo, todo eso a mí se me desmonta cuando descubres quién es el asesino y no lo descubres en la última página, lo descubres mucho antes. Entonces, claro, ahí dices tú, ¿qué es esto, no? ¿Con qué elementos estamos jugando? Y después, si tuviera que ir tú hablabas antes de ese referente, Stephen King, si tuviera que ir a un referente, es decir, ¿dónde situamos esta novela? Yo iría al género del terror, porque la novela lo que te provoca durante toda la novela es inquietud de que algo va a suceder, de que algo terrible va a suceder, pero después también es una novela en la que ese terror es manifiesto. O sea, hay escenas de violencia y violencia sin tapujos, sin taparla.
Eso es. Yo cuando enfoqué la novela, yo quería escribir una novela de terror. Claro que la estructura es una estructura de novela negra, la forma de dar la información, del thriller, de mantener al lector enganchado. Y luego sí que durante muchos capítulos se juega con la duda del lector de hay un elemento fantástico, no lo hay, todo se explica. No es una novela que tenga esos elementos al uso, pero el lector sí que lo puede pensar. Al final, con estas notas, cuando el lector termina el libro, todo se aclara, ¿no? Como una novela casi detectivesca que dices, bueno, pues terminamos la novela Sherlock Holmes y Sherlock Holmes dice, lo he resuelto de esta manera, así que usted cuénteme por qué lo ha hecho. Y dice, pues lo he hecho por este motivo, porque mi tío, y ya te cuentan pues las últimas 10 páginas de una novela Sherlock Holmes, que todos hemos leído alguna seguramente, ¿no? Eso se explican esos elementos fantásticos que durante la lectura te va acompañando y dices, bueno, será o no será, pero mi objetivo era generar una obra que inquietase, una obra de terror. Estamos acostumbrados más a un terror gótico o psicológico, como puede acercarse más a la novela de Moe, al final que te va metiendo el cuerpo, va jugando con la ambientación, pero en este caso la inquietud es porque sabes que puedes explotar una bomba en cualquier momento. Una bomba en el sentido literal, pero sabes que hay escenas en las que todo va mal. Los personajes pueden empezar en un punto, pero se les va a truncar todo y de repente hay una forma de jugar con esas notas entre capítulos que al principio yo utilizaba microrelatos, que luego cobran sentido, microrelatos, que pueden ser o extractos, que son extractos de novela, al final es muy corto, para avisar al lector de la siguiente escena es dura. Pero llega un momento en el que dejo de hacerlo, y es cuando no sabes lo que te puede llegar, ¿no? Si te subas una escena, no de terror por lo inquietante a nivel, me está metiendo miedo, me está haciendo pensar en algo terrible, sino porque de repente pasa. Y lo lees, y lo puedes leer con un estilo más que roza a veces el humor negro, la gracia de contar, bueno, mira lo que me está contando, qué divertido, hasta que cierras el libro y dices, una barbaridad, ¿no? Pero porque puede pasar, porque yo cuando enfoqué la novela quería hablar de lo inevitable, que es lo que ahora podemos poner la televisión, tenemos una exposición aquí al lado y vemos, muere gente día a día, vemos cosas horribles, violaciones, lo que quieras, y tú dices, bueno, eso le pasa a otras personas, pasa muy lejos, ¿no? A mí no me va a tocar, pero te puede tocar. Y cuando tocas esos temas y lo muestras de una forma explícita, ahí mira, hay una persona que lo hace en la obra. En un momento sabrás quién es, en otro momento sabrás por qué lo hace, te lo intentará justificar, como muchas personas que hacen ciertas cosas, que dicen, no, bueno, yo lo hago por un bien mayor, ¿no? Por lo que sea, pero puede suceder. Y quería poner al lector en la situación de, mira, esto está sucediendo en un lugar que igual conoces, puedes ser tú el personaje que es el familiar de a quien le ha sucedido y encima tu imaginación siempre es lo peor, cuando a alguien nos ocurre algo malo, te imaginas lo que le ha pasado a un familiar o a un amigo, pero no, te lo voy a mostrar primero hasta que esa persona pierda la conciencia y ahora empezamos a hablar. Y cuando levantas eso de forma explícita, porque sí, el terror está muy bien jugar, imaginarlo, dar ese toque a otro ser humano, pero si tú ves una escena de guerra real, es más terrorífico que cualquier cosa que te puedas imaginar de que vayas al baño y una mano húmeda te vaya a agarrar la muñeca en la oscuridad. Lo otro está pasando y es horrible de por sí, no porque haya una fantasía de por medio. Así que yo creo que eso es lo que hace que sea tan heterogéneo, que le da un ritmo de novela negra, pero que es inquietante y a veces rayano en lo bueno, ese sería en lo explícito, al final es explícito, porque es lo que quería mostrar, lo que quería hacer que el lector sintiera, que te puede ocurrir y qué harías tú para enfrentarte a una situación así. Si hablamos de temas de la novela que toca muchísimos, tú hablas de la salud mental, las enfermedades mentales que están ahí, pero a mí hay algo que si tengo que buscar un nexo común sobre todo a los personajes que van a aparecer en la novela, porque me parece también que es una novela de personajes, lo mismo que decía antes, que el escenario es el que es, porque está al servicio de la trama, yo creo que los personajes en este caso también están al servicio de la trama y lo que sienten, lo que padecen, todos los personajes están ahí. Y si hay una palabra que a mí me lo sugiere, un nexo común de todos, es la pérdida. Todos se van a enfrentar a una pérdida. Eso es. Al final, el único personaje que además se incorpora un poco después en la novela, que podemos llamar casi el detective, ¿no? Pero no es el detective, se llama Gerardo, es un profesor de matemáticas que le falta, está en su último año antes de jubilarse, no es un detective al uso porque es una persona mayor con una serie de circunstancias vitales. Él ya se ha enfrentado. Él fue una persona adicta al trabajo, que su mujer falleció de cáncer, habiendo dejado viajes y sueños sin cumplir. Y es la persona que más involucrada está tarde o temprano al final con este asesino, ¿no? Pero todos los demás personajes lo sufren, lo padecen, sufren a veces una propia pérdida que ellos ya han llevado adelante por sus adicciones o por sus problemas, o que han podido salvar de alguna manera y que luego llega la situación que les convierte en personajes que, mira, esta persona ha muerto, no voy a decir ha fallecido, esta persona ha muerto asesinada de una forma horrible, porque los crímenes son simples en el sentido de la ejecución, pero son horribles en el sentido de la imaginación, al final, de lo que, como he dicho antes, de lo explícito, ¿no?
y es algo que junta a todos los personajes. Incluso este personaje que parece que no, en un momento dado también se enfrenta a ello. Y al final es algo que, al igual que hay otros temas, porque claro, una novela larga, un libro largo, de hecho son 150.000 palabras, o sea, este es un poquito más largo, pero aunque son menos páginas, pero los escritores lo medimos en palabras, no en páginas. Al final tratas muchos temas, porque si solo tratas un tema tienes un cuento. Y el tema de la pérdida es que para mí va ligado a lo inevitable. Tú puedes hacer tu vida pensando, bueno, no sé, a mí no me va a pasar, ¿eh? Yo llego a la edad adulta y establezco estos son mis límites, ¿no? Esta es mi pareja, estos son mis hijos, estos son mis padres, cada uno tiene una salud determinada, vamos a vivir así, pero es mentira, o sea, es una mentira que te cuentes a ti mismo, cualquier día puede cambiar. Y el hecho de que cambie, de que se convierta en un sentimiento de pérdida, que no hay marcha atrás, es un sentimiento muy negro, muy, muy oscuro, pero al que va vinculado la esperanza, una nueva esperanza, ¿no? Es como un mito, es el mito del Fénix, pero que lo que renace no es la misma criatura, es otra, con unas características similares, pero no es esa. Y eso es lo que yo buscaba en mis personajes, que aquellos que puedan sobrevivir a la novela sean personas que han superado esa pérdida, que la acompañan, ¿no? Que no es decir, bueno, ¿cuándo me voy a olvidar, como dices, un desamor, ¿no? O ¿cuándo voy a olvidarme de que me ha pasado algo concreto? Tú no te olvidas nunca, eso es evidente. Lo que aprendes es a vivir con ello. Y eso es un tema que quería dejar claro en la novela, que al final, por muchos males que salgan de la caja de Pandora, siempre queda la esperanza. Esa cita clásica de la literatura de Gonzalo de Berceo, del poder igualatorio de la muerte. Aquí también estaría el poder igualatorio del dolor, porque tú también abarcas los personajes que sufren esa pérdida, que sufren ese dolor, también abarcas muchos extractos sociales. ¿No? Hay desde gente de una posición social muy acomodada, gente más humilde. Imagino que también eso era premeditado, estaba en tu forma de enfocar la novela. Sí, sí. Cuando trabajé ya desde los primeros compases la obra, yo vivía, como he dicho, vivía en Madrid, ¿no? Yo trabajaba en una empresa de un cierto nivel, de un cierto sector, que me permitía interactuar con personas de todos los estratos sociales. Eso te permite hacerte una idea y ver cómo se enfrenta cada persona a diversas situaciones, no desde el imaginario colectivo, que puedes ver una serie y dices, bueno, pues la gente que tiene un chalet en Marbella y mueve dinero de una manera y hace ciertas cosas, es intocable, o está a otro nivel. No, al final todos somos seres humanos, todos antes de ir a dormir hacemos nuestras necesidades, cenamos y si nos pinchan sangramos, ¿no? Y el hecho de concebir una novela en una circunstancia determinada, yo elegí los personajes justo para reflejar eso, ¿no? Por un lado, de forma explícita, los personajes que acometen la acción, que cada uno se enfrenta a la pérdida o al dolor de una forma determinada, con los recursos que tiene, y por otro lado, mostrar lo que una serie de crímenes como los que muestro pueden hacer a la sociedad, porque luego vemos de una forma indirecta pues comentarios en blogs, en Twitter, en tertulianos de televisivos, que hay veces que dicen auténticas burradas y otras veces que no. El cómo un hecho de este estilo divide a la sociedad, en primer lugar, a un nivel de estatus social, como vemos Sara Sanjurjo, es un personaje aristocrático, ¿no? La mujer, bueno, el marido de su hermana es una persona, bueno, es lo que se diría un burgués de toda la vida, ¿no? Una persona comerciante con muchísimo dinero, un poder económico enorme al cual los cuervos intentan sacarle los ojos cuando sufren la pérdida de su hijo, que es lo que se revela en la contracubierta. Pero en cambio tenemos otro personaje que es Francisco Miró, que es un pobre hombre, es un agente inmobiliario que está a punto de que le echen, que se enfrenta a sus demonios, que la casa la mantiene su mujer y pierde a su mujer. Y su forma de enfrentarse es diferente a la que tendría Sara Sanjurjo porque sus recursos son diferentes. Y a la vez, como decía, vemos cómo la sociedad da una opinión u otra muchas veces desde lo que vemos ahora mismo en Twitter. Cualquier evento que suceda, y un segundo voy a toser, que hablar tanto seguido es un poco... No, pero cualquier evento se somete al juicio de toda la sociedad. Antes no podías dar un micrófono a cualquier persona, ¿no? Comentaba la tertulia en el pueblo que dice, bueno, esto, lo otro, pero a día de hoy cualquiera puede opinar y eso se muestra también, el cómo se sacude a unos personajes y a una sociedad, porque si no, algo como lo que narro deja huella, y una huella que muchas veces en una obra no se muestra. Estamos terminando, si alguien quiere preguntar, es vuestro momento. Y si no, aprovecho también para, ya que nos vamos despidiendo, estamos terminando, aquí tenemos dos novelas, Mimo, pero normalmente hay una pregunta que siempre terminamos cuando preguntamos, que es ¿qué estás escribiendo después? Y aquí estamos presentando Mimo, pero al lado hay una novela que está recién salida del horno también. Eso es. Que nos gustaría que nos hablaras un poco de la nueva. Claro, yo dije, bueno, ya que venimos a Semana Negra, no tenía claro que saliese a tiempo, era con otra editorial. Es una novela que comparte un personaje, es un sargento de la Guardia Civil, de Astillero, que es mi pueblo. Esta es una novela más tirando al terror psicológico o al drama, pero como comparte ese personaje, que también pues hay otro tipo de villanos, ¿no? También son criminales a la vez que otros elementos, pues dije, bueno, vamos a ver si podemos traerlo. Y esta novela salió el mes pasado. Es una novela que trata, bueno, se parece un poco más a una mezcla entre El Resplandor y Tiburón. No tiene esos elementos sobrenaturales más allá de pesadillas,
pero a la gente que le guste lo que es un drama familiar, una novela que toca más en lo costumbrista, es más seria, tiene otro estilo literario más serio, más trabajado, mimos más divertida dentro de lo grotesco, dentro del humor negro, pero a su vez, yo siempre trabajo, yo escribo todos los días para intentar mejorar, para aprender y porque me gusta, es lo que hacemos, es lo que me gusta leer y escribir, y ahora estoy trabajando una novela detectivesca en primera persona, sí que hay alguna persona, cuando introduces un personaje en tercera o un elemento, es una grabación de un dron, pero estoy trabajando en una novela detectivesca casi de aventuras, porque a mí me gustaba, como he mencionado antes, a Sherlock Holmes, no solo por la parte, luego se ha creado el mito, hay el canon, que todo lo que hay, pero no solo por la parte policíaca al uso, ¿no? Sino porque al final es casi una novela de aventuras, que dice, no, yo hago esto y aparte es un experto pugilístico, es un boxeador de primera, y el poder demostrar eso, como se trata a día de hoy los personajes de la novela, que es diferente, me parece muy divertido y contrarresta un poco también la negrura de estas obras. Pues daros las gracias a todas las personas. La Semana Negra, ya lo veis, sigue continuamente y ahora a las 6:30 tendremos nueva presentación en esta carpa y en el resto de carpas. Dar las gracias, Héctor, por supuesto, Héctor Peña, por haber estado aquí, por haber estado en la Semana Negra, por estrenarte. Me parece que no va a ser la última vez que vengas a la Semana Negra, seguro. Y animaros que ahí al fondo va a estar el autor ahora firmando ejemplares de Mimo y su nueva novela también la firmará. Y si no lo encontráis aquí, en la librería La Revoltosa, sé que tienen ejemplares de la nueva novela. O sea que muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Gracias. Muchas gracias.